Hola pequeños degenerados del internet, como se darán cuenta ya por fin tengo un método para grabar el audio. Aunque ya tengo este método para grabar el audio, no sé si podré volver a usar el Loquendo, ya que la razón que utilizaba el Loquendo no era porque no tenía para grabar audio, que en parte es eso, sino que era porque en el lugar donde yo estoy hay mucha bulla porque estoy en el campo y se escucha casi todos los animales gritando y cacareando y esas cosas. Pero ya por fin encontré un lugar donde poder grabar el audio tranquilamente sin que se escuche esos tipos de sonidos. Igual si se escucha esos tipos de sonidos de pájaros cantando, cosas así, me disculpo de antemano. Ya hablando así del tema general, como dice el título del video, hoy hablaré del pasado de Hércules. Una cosa que me gustaría aclarar antes de empezar el video es que hace mucho tiempo quería hablar del pasado de Hércules. De hecho, cuando recién se mostró el pasado de Hércules, yo ya quería hablar de ese tema, pero lo que pasó fue que quería esperar un poco para que se mostrara más del pasado de Hércules. Pero como vi el capítulo 24, posiblemente ese sea el resultado final del pasado de Hércules, y posiblemente lo máximo que se muestre en el futuro es cómo Hércules realizó sus 12 trabajos, pero no creo que se vaya a mostrar más de eso. Bueno, ahora sí, hablando del tema en sí, es que si ustedes conocen un poco del pasado de Hércules, de la mitología griega, ustedes verán que el pasado mostrado en Shumatsu no Valkyria de Hércules es muy diferente al de la mitología griega, porque en Shumatsu no Valkyria se muestra que Hércules era alguien realmente débil, a diferencia de los mitos, que desde un principio Hércules ya era demasiado fuerte, incluso de bebé, ya que recordemos que su madrastra le envió 2 serpientes para que lo asesinara. Pero como si de juguetes se tratara, Hércules los asesina como si nada, jugando con sus cadáveres como si fueran simples juguetes. Pero ya volviendo al Hércules del manga, pues resulta que su personalidad desde siempre ha sido un tipo bueno, alguien que quiere ser fuerte no por el hecho de simplemente ser fuerte y demostrarle que él no es débil, sino que él quiere ser fuerte para proteger a los más débiles, siendo un motivo muy bonito, siéndole sincero. Sigue pasando las páginas y nos enteramos de algo muy importante. Pues resulta que hay un artefacto mágico, por así decirlo, en la ciudad donde vive Hércules, que quien vea eso podrá tener una fuerza divina, pero siempre y cuando seas digno. Pero si resulta que no eres digno, tendrás una muerte instantánea. Sigue pasando el tiempo y nos enteramos que ya Hércules ya es alguien extremadamente fuerte, alguien que ya no se le puede burlar. Pero para su desgracia de él, aunque él no sabía, se volvió a hacer un comité entre los dioses. Y resulta que la humanidad se volvió a salvar. Pero los dioses quieren darle un regaño, por así decirlo, para que despabilen o algo así. No entendí muy bien esa parte del manga. Muchos dioses se proponen hacer ese acto, pero Ares interviene porque la ciudad que iban a atacar es de la parte griega, y por eso él quería ir en vez de los otros dioses. Y según podemos ver en las siguientes páginas, es que él logró su cometido, llegando a la ciudad donde se encontraba Hércules. Y aparentemente todos los que estaban en esa ciudad ya aceptaron su destino, que iban a morir, pero a excepción de alguien. Obviamente ese alguien era Hércules, que se interpone entre Ares para que no destruya la ciudad. Pero obviamente Hércules termina siendo apaleado con una sola patada, por simplemente ser un mortal, digo. Ya siguen pasando las páginas y le reclaman a Hércules de que no haga nada, ya que si sigue haciendo más estupideces probablemente los enojen más, y ya que ellos tienen la esperanza de que tengan una mínima posibilidad de que los dioses los salven, o que como mínimo los perdone. Pero obviamente eso no va a pasar. Y recuerdan que les dije que había un artefacto mágico que te permitía tener un poder divino. Pues resulta que Hércules, antes de ir allá a confrontar a Ares, trajo esa vasija o no sé qué es eso realmente, no lo entendí muy bien y tampoco sé pronunciar
la, la esa. Sí tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo pronunciarlo. Ya continúo y se ve, y aparentemente parece que Hércules no es digno, porque se puede ver en las páginas como él es como calcinado, burlándose Ares de él por pensar que él fuera a ser digno de tener ese poder. Pero al segundo podemos notar cómo Hércules vuelve a detener a Ares, y Ares de inmediato se da cuenta que ese poder no es nada normal, sino que es el mismo poder de su padre, de Zeus. Al percatarse de eso, advierte rápidamente a sus tropas que no ataquen a Hércules por lo que acabo de decir. Pero sus tropas son realmente unos tontos, unos imbéciles mejor dicho, y lo atacan. Y obviamente terminan muy mal. Seguimos viendo en las páginas y podemos ver cómo Hércules y Ares están extremadamente igualados. Pero ya aparentemente, como ya van a dar su último golpe, Zeus aparece desde el cielo y los detiene, comentando a Ares que si continúa la batalla, él iba a terminar muy mal en ese combate. Siguen hablando y aparentemente Zeus se da cuenta rápidamente que él tiene el poder de la vasija mágica. Disculpen, realmente es que no sé pronunciar esa cosa. Y por consiguiente, Zeus le propone a Hércules volverse un dios, pero Hércules solo pone una condición para hacerlo, y es que no vuelvan a atacar la humanidad. Esa era su única condición, siendo algo bastante inteligente de parte de los que están encargados de la historia, ya que eso explicaría por qué los dioses no han intervenido o aparecido en frente a la humanidad nuevamente, y eso explicaría por qué ya casi no se ya porque en la actualidad los humanos ya no creen tanto en eso, sino como lo ven como simples seres de fantasía. Volviendo al tema de Hércules, pues resulta que después de lo comentado, Hércules se convierte prácticamente ya en un dios. Y después en las siguientes páginas podemos ver que, no en las siguientes páginas, sino en el siguiente capítulo, es que Hércules, antes de convertirse en un dios, tuvo que realizar sus 12 trabajos, algo que realmente sí pasó en los mitos. Bueno, hay dos mitos que dicen la razón del por qué Hércules fue a hacer sus 12 trabajos. En uno dice fue para simplemente volverse inmortal y por consiguiente convertirse en un dios, cosa que pasa aquí en el manga, pero por diferentes razones. Y el segundo mito, que creo que es el más popular, es que debido a que él asesinó a su familia, él tiene que realizar esos 12 trabajos para que los dioses lo perdonen y tener paz mental. Pero lo que realmente a mí no me... Bueno, hablando en temas generales, el paso de Hércules en la historia sí está bueno, pero lo que a mí no me agradó fue por el cambio extremo, porque en sí la historia de Hércules es bastante interesante, pero creo que por el bien del guión tuvieron que cambiar demasiado la historia, porque eso explicaría algunas cosas, como dije hace unos momentos, porque los dioses no habían aparecido o habían intervenido en la humanidad. Pero igual pudieron simplemente hacer unos pequeños cambios en la verdadera historia de Hércules y encajarlo perfectamente en el manga, ya que desde mi punto de vista sí pudieron hacer bien las cosas, porque yo sí quería ver cómo eran los raptos de Zeus en el manga, pero aparentemente eso no pasó en el manga. No sé, eso es lo que nos dan a entender. Aparte, ahorita que me estoy dando... No me estoy dando cuenta, solo volviendo a recordar, es que Hércules en sí no debería ser un semidios, sino un mortal. No debería ser llamado un semidios, sino un mortal, ya que pasó de ser un mortal a ser un dios muy rápidamente. Creo que simplemente lo llamaron un semidios por conseguir ese poder, y recién se convirtió en un dios cuando realizó esos 12 trabajos. Aparte, dejan la duda de cómo son los otros semidioses, ya que al menos yo me acuerdo, creo que la gran mayoría de los semidioses de la mitología griega son hijos de Zeus, y no son hijos bastardos de Zeus, y un hijo bastardo de Poseidón, que era Perseo.
Pero bueno, ya he llegado a este punto del video y no tengo nada más que decir, más que despedirlo. Si te gustó el video, por favor dale un like y suscríbete a mi canal. Comparte este video para que vean que por fin ya dejé Loquendo. Y por cierto, no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Yo me despido aquí y espero que les haya gustado este video.